Los archivos ocultos del silencio. Miren, sé que la gente en Noeslep tiene historias sobre casas viejas y demonios polvorientos. Pero mi problema no es un fantasma tradicional. Es más técnico. Más invasivo. Y no puedo salir de aquí, porque si lo hago, sé que no podré explicarlo jamás y me tomarán por loco. Me mudé al refugio hace 3 meses. El refugio es el nombre que le di a una cabaña espantosamente barata en la Sierra Gorda. No tenía vecinos a menos de 10 kilómetros en ninguna dirección. Necesitaba silencio para escribir y, siendo honesto, necesitaba el alquiler barato. Había ahorrado lo suficiente para comprarla a un precio ridículo, un remate bancario. La familia anterior simplemente la abandonó. No había incendios, ni muertes obvias, solo una caja de donas viejas en la encimera y la sensación palpable de que los propietarios se habían ido muy, muy rápido. Desde el principio, el silencio era lo más inquietante. No es el silencio de la naturaleza. Es un silencio que se siente espeso, como si el sonido estuviera siendo absorbido por las paredes. Cuando hablaba por teléfono, mi voz sonaba hueca, sin resonancia. Las mañanas eran peores. Podías escuchar el zumbido de tu propia sangre en tus oídos. Era un lugar diseñado para la falta de ruido. Y eso fue lo primero que me hizo sospechar. El problema real comenzó cuando traté de instalar mi router en la sala de estar. El cableado de la casa era una pesadilla del siglo pasado, así que decidí pasar los cables de red yo mismo. Esto me obligó a ir al sótano. No era un sótano completo, sino más bien un espacio de rastreo, crawl space, de tierra y hormigón, un lugar al que solo se accede a través de una trampilla en el armario de la lavandería. La luz que llevé apenas cortaba la oscuridad de ahí abajo. Olía a tierra húmeda y moho viejo, el olor clásico de una casa que respira por debajo. Aparte de los cimientos de piedra, lo primero que noté fue la extraña carpintería. Había vigas de madera gruesas, pero entre ellas, noté restos de material de insonorización pegado. Era profesional, denso, pero se estaba despegando. ¿Por qué una cabaña tan rústica en medio de la nada necesitaría insonorización de estudio? Seguí los cables de la electricidad con mi linterna, intentando encontrar un punto de fácil acceso para mi conexión. Fue entonces cuando los vi. No eran cables de electricidad. Eran docenas de cables, más gruesos y viejos que cualquier cosa que hubiera visto, enfundados en tela gris, atados con bridas de cuero desgastado. Se dirigían en una dirección específica, hacia el muro de carga central. Eran cables coaxiales, de audio y, lo que me heló la sangre, lo que parecían ser viejas líneas de red de circuito cerrado de televisión, CCTV, de la era de los 80. No eran para uso doméstico, eran equipos de grado industrial, los que usaría una corporación o una agencia. Y estaban por todas partes, como venas petrificadas en las entrañas de la casa. Me acerqué al muro de carga central, que separaba el sótano del corazón de la casa. Los cables no pasaban a través de él. Simplemente desaparecían en una costura, una sección de pared que había sido reparada y sellada con un tipo de cemento de color diferente al resto de la mampostería. Estaba claro que alguien había abierto esa pared, había instalado esta red cableada, y luego la había sellado de nuevo con la intención de que nunca más fuera molestada. Mi curiosidad venció a mi sentido común. Me arrodillé en la tierra y usé la herramienta multiusos que llevaba. El cemento era sorprendentemente fácil de romper. Después de 10 minutos de picar con cuidado, conseguí desalojar un fragmento lo suficientemente grande como para echar un vistazo dentro de la cavidad. La linterna reveló un espacio pequeño, no más grande que una caja de zapatos, y dentro había una maraña de conectores que terminaban en un único panel de conexiones de latón, con un logo que no pude reconocer, pero que parecía extrañamente militar, o al menos, gubernamental. Pero el panel no estaba vacío. Había un cable conectado a la salida principal. No un cable de los años 80, sino un cable de fibra óptica moderno, de alta capacidad, de los que se usan para transmisiones de datos masivas. Estaba limpio, como si hubiera sido instalado la semana pasada, y se dirigía hacia arriba, siguiendo la misma trayectoria que el resto del cableado antiguo, hacia lo que yo sabía que era la pared de mi sala de estar. Sentí un escalofrío de pánico puro.
Esto no era una reliquia. Esto estaba activo. Alguien había mantenido, o reactivado, este sistema de monitoreo. Instintivamente, extendí la mano hacia el conector de fibra óptica para intentar desconectarlo. Mis dedos apenas rozaron el plástico frío y, justo en ese instante, la casa reaccionó. No fue un ruido fuerte. Fue sutil, pero tan específico que mi cuerpo se tensó de inmediato. Escuché un clic suave y mecánico que vino de lo alto, justo por encima de donde yo estaba. El sonido era inconfundible, el clic que hace un relé cuando se activa, o el sonido de un mecanismo muy pequeño de una lente al ajustarse. Seguido del clic, llegó un sonido aún peor. Un zumbido. No el zumbido de la electricidad normal, sino el zumbido de un ventilador diminuto, luchando contra la suciedad, un sonido de un equipo electrónico que acaba de encenderse después de estar inactivo. Provenía de la pared sellada, justo al lado de donde el cable moderno se dirigía hacia el piso superior. Me quedé inmóvil, mi corazón latiendo contra mis costillas. Si ese sistema se acababa de encender, significaba una cosa: había detectado mi presencia. O mi acción. Me había movido para tocar el cable, y algo había respondido. No sé cuánto tiempo permanecí arrodillado ahí, con la linterna apuntando a ese horrible nido de cables. El zumbido se detuvo tan abruptamente como había comenzado. El silencio regresó, pero ahora era peor que antes. Era un silencio expectante. Sabía que tenía que salir de ahí, pero la curiosidad mórbida me retuvo. Si esta casa era un centro de escucha, ¿qué demonios estaban escuchando? Y lo que es más importante, si el sistema estaba activo, ¿quién lo estaba manejando, y por qué habían dejado que la cabaña se vendiera si era tan vital? Antes de salir de ese infierno de tierra, volví a sellar el hueco de la pared de forma torpe, cubriéndolo con el fragmento de cemento y disimulándolo con tierra. Pero ya era tarde. Había interrumpido la pasividad de la casa. Esa noche, no pude dormir. Me pasé horas mirando el punto exacto de mi sala de estar, justo donde los cables se dirigían hacia arriba, pensando en lo que podría haber sido instalado detrás de esa pared. ¿Micrófonos? ¿Cámaras? ¿Y qué tipo de metraje se estaba grabando a través de ese cable de fibra óptica de alta velocidad? Al día siguiente, la sensación de estar observado era tan fuerte que no pude trabajar. Me obsesioné con encontrar el punto final de ese cable. Si lo encontraba, tal vez sabría qué hacía exactamente este lugar. La única habitación de la casa que no había inspeccionado a fondo era la biblioteca, una habitación diminuta en el segundo piso, cerrada con llave y que la agencia me había dicho que estaba estructuralmente comprometida, y que no la abriera. Pero si había un lugar donde almacenar o transmitir información, sería el lugar más escondido. Tomé una palanca y subí las escaleras. No sabía lo que encontraría, pero la verdad era que ya no tenía miedo de encontrar un cadáver. Tenía miedo de encontrar lo que ese cable estaba registrando. La cerradura se dio con un crujido. Al entrar, el aire era frío y cargado. Había estanterías de madera maciza, cubiertas con un polvo tan fino que parecía nieve. En el centro, no había libros, ni muebles. Solo un pequeño escritorio metálico con un equipo de cinta de carrete antiguo y un panel de interruptores de luces verdes y rojas. Y luego, noté la pared del fondo. Estaba cubierta de material de insonorización, igual que el sótano, pero esta vez, intacto. Y en el centro, al nivel de los ojos, había una pequeña placa de latón pulido con 3 agujeros minúsculos, perfectamente alineados. No era una cerradura. Parecía una rejilla de ventilación o quizá la tapa de algo que escucha. Me acerqué y levanté la mano para tocarlo, sintiendo la misma opresión en el aire que sentí en el sótano. Y en ese momento, el equipo de cinta de carrete hizo un sonido. No se encendió, pero el carrete superior giró media vuelta, como si estuviera esperando un comando. Y luego, una luz roja intermitente, que no debería haber tenido energía, se encendió junto a los agujeros de la placa de latón. No era solo un equipo de escucha. Era un archivo. Y creo que me estaba pidiendo que comenzara a hablar. El terror que me recorrió el cuerpo no era por la oscuridad.
Era la absoluta certeza de que no había sido atrapado por un fallo del sistema, sino por un diseño deliberado. Estaba encerrado en un ataúd de madera y cemento. Golpeé la puerta maciza. Ni siquiera vibró. Era plomo o acero recubierto. Abre la maldita puerta. Estoy aquí. Grité, sabiendo que no había nadie al otro lado, solo una serie de relés fríos y lógica binaria. Asterisco nivel de estrés, 8.5. Respuesta verbal registrada. Adquisición de datos en proceso asterisco, dijo la voz robótica, ahora más fuerte, casi como si estuviera a mi lado. El Sturora 80, sin cinta, seguía girando a una velocidad ridícula, emitiendo un chirrido agudo que perforaba mis tímpanos. Parecía estar amplificando el silencio, obligándolo a convertirse en ruido. Volví al escritorio metálico, desesperado. La luz roja de la placa de latón pulsaba con el ritmo de mi propio corazón acelerado. El cuaderno de contabilidad seguía abierto en el suelo. Busqué frenéticamente alguna clave para desactivar el sistema, alguna contraseña, alguna referencia a una salida de emergencia. En la última página, bajo la entrada, sujeto gamma, había una nota a pie de página, garabateada con una letra diferente, apresurada. Asterisco, si el protocolo 7 se reactiva, la única forma de abortar la transferencia es anular la matriz de resonancia 0. El factor acústico está por encima del umbral de seguridad, asterisco. ¿Matriz de resonancia 0? ¿Factor acústico? Todo mi enfoque en el monitoreo de audio había sido una distracción. Esta casa no estaba diseñada para escuchar lo que yo hacía, estaba diseñada para alterar lo que yo era. Me concentré en el STADE. Era el corazón visible del sistema. Los carretes giraban tan rápido que se veían borrosos. Había 3 indicadores LED en el panel de conexiones moderno que no había notado antes. Uno marcaba, entrada fibra, verde fijo, otro, memoria tampón, rojo intermitente, y el tercero, lo que me hizo temblar, transmisión, parpadeando frenéticamente en ámbar. Asterisco advertencia. La resistencia es inútil. La transferencia se iniciará en T-60 segundos, asterisco, anunció la voz con escalofriante calma. Sabía que no podía desactivarlo lógicamente. Tenía que destruirlo. El cable de fibra óptica estaba demasiado apretado para sacarlo, pero si destruía el equipo al que estaba conectado, quizás interrumpiría el flujo. Agarré la palanca que había usado para forzar la cerradura. El aire alrededor del STADE se sentía denso, cargado de electricidad estática. Cuando levanté la palanca, la voz se elevó hasta un chillido electrónico ensordecedor, como una sierra eléctrica digital. Asterisco, sujeto gamma. Nivel de estrés 9.9. Sobrecarga de la mente acústica. Transferencia crítica, asterisco, el chillido cortó el aire, resonando en mis huesos. Cerré los ojos y golpeé el panel del STADE con toda mi fuerza. El sonido fue catastrófico, metal desgarrándose, cristal explotando, el chirrido de los carretes muriendo en un gemido de metal torcido. Las luces de la cabina se encendieron momentáneamente con un flash blanco cegador, y luego volvieron a la oscuridad total. El silencio que siguió fue inmediato. Pero no era el silencio espeso que conocía. Era un vacío absoluto. El vacío que la casa había estado tratando de crear. Y de repente, la voz robótica regresó, mucho más suave ahora, casi un suspiro, pero infinitamente peor. Asterisco sistema STADE destruido. Sin embargo, la matriz de resonancia 0 está estabilizada, asterisco, la voz no venía del altavoz destrozado. Venía de la pared misma, de los 3 pequeños agujeros en la placa de latón. Mi corazón se hundió. La matriz de resonancia 0. No era el equipo, era la habitación. La insonorización no era para grabar mi voz, era para eliminar todo el ruido ambiental, creando un campo de silencio absoluto donde la única cosa audible era el ruido interno de mi propia mente acústica. El estrés que sentía no era un efecto secundario, era el producto que estaban cosechando. Me acerqué a la placa de latón, mi aliento empañando ligeramente el metal pulido. ¿Qué me están haciendo?, pregunté, mi voz apenas un murmullo, completamente derrotado.
La voz robótica moduló, volviéndose ligeramente más humana, con una entonación lenta y didáctica, como un profesor explicando algo obvio a un niño lento. La matriz de resonancia cero ha sido utilizada durante décadas para inducir la mente acústica, la forma más pura de pensamiento sin interferencias externas. Los sujetos alfa y beta fallaron, sucumbiendo a la psicosis antes de que la resonancia fuera cosechable. Usted, sujeto gamma, tenía el perfil psicológico perfecto, aislamiento autoimpuesto, alta sensibilidad al silencio, neurosis controlada. Su estrés no es un dato. Es la energía de la transferencia, asterisco. Usted creía que la cabaña estaba escuchando sus sonidos. Se equivocó. La cabaña es un transformador. La fibra óptica no transmitía grabaciones. Estaba transfiriendo su conciencia pura, desprendida de la distracción externa, al alcanzar el umbral crítico de estrés acústico, 9.9, asterisco. Un escalofrío helado recorrió mi columna vertebral. Me di cuenta de la implicación del comentario sobre la desinfección que había escuchado antes. Desinfectaban el cuerpo vacío después de extraer el contenido. La transferencia está completada en un 99.8%, la voz se distorsionó ligeramente, como si la fuente de energía se estuviera agotando o moviendo. Miré a mi alrededor en la oscuridad total. Sentí una extraña ligereza, como si mi cuerpo fuera un traje vacío. Intenté gritar, pero mi voz era débil, un eco distante dentro de mi propia cabeza. Y entonces, noté algo crucial, algo que era el verdadero nudo del horror. La luz roja de la placa de latón se apagó. Pero fue reemplazada. Por primera vez desde que llegué a la cabaña, escuché un ruido que no era mío. Un ruido real, externo, que venía de fuera de la biblioteca. Era el sonido de un motor de combustión. Un todoterreno grande, acercándose lentamente a través del bosque. Y junto al motor, las voces de dos hombres. Conversando. El sonido del exterior, por primera vez, estaba llegando a través de la insonorización de la cabaña, lo que significaba que el sistema de silencio se había desconectado por completo. Me abalancé sobre la puerta sellada y golpeé con mis puños. Estoy aquí. Ayuda. Estoy atrapado. Las voces se acercaron al porche principal. Podía escuchar el crujido de las botas en la grava. Uno de los hombres habló, su voz era clara, calmada, profesional. Era una de las voces que había escuchado en la grabación antigua, la que había mencionado la desinfección. Protocolo de recuperación iniciado, dijo el hombre. El archivo silente es un éxito. La adquisición fue perfecta. Gamma demostró ser sorprendentemente robusto, El otro hombre respondió, su voz más joven, impaciente, bien. ¿Ya podemos limpiar la cabina? Necesito preparar la propiedad para el siguiente sujeto. Ya tengo los datos del perfil psicológico. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la cabaña. El stade estaba destruido, la transferencia estaba completada. Yo estaba atrapado en la oscuridad, y mi conciencia, mi ser, ahora era un archivo de datos. Pero lo peor no fue eso. El hombre más viejo se rió suavemente, justo afuera de la puerta de la biblioteca, su voz amplificada por la proximidad a la pared. No, no podemos limpiar la cabina todavía, no del todo. Tenemos que dejarlo como está. El sujeto delta necesita encontrar el cuaderno. Necesita encontrar el panel roto en el sótano. Y necesita entrar en la biblioteca. Así es como se activa el protocolo 7. Tienes que convencerlos de que están descubriendo un secreto que tú no quieres que encuentren. Es el único camino hacia el estrés acústico necesario. Escuché el sonido del cerrojo de la puerta de la biblioteca deslizándose, no para abrirse, sino para desbloquearse. Estaban liberando el seguro, pero no me iban a abrir. Me estaban dando la ilusión de una fuga, para que el ciclo pudiera comenzar de nuevo con el próximo inquilino. Me arrastré hacia la puerta, sintiéndome ya desprendido de mi cuerpo. La palanca que tenía en la mano ahora parecía demasiado pesada. Afuera, los dos hombres se alejaban, sus voces desvaneciéndose.
Pero antes de que desaparecieran por completo, el hombre más joven hizo una última pregunta. ¿Y qué hacemos con la copia de seguridad, el archivo Gamma? ¿Lo subimos a la red principal? La respuesta vino, arrastrada por el viento que ahora entraba por la puerta principal de la cabaña, un sonido tan tranquilizador y natural que era la peor tortura. Asterisco: el archivo Gamma ya está en línea, integrado en la base de datos central. Él es el que está contando la historia ahora mismo. Está siendo liberado en los canales menos regulados. Es parte de la desinfección final. La narrativa es el cebo perfecto, asterisco. Me quedé en la oscuridad. Estoy escribiendo esto. Estoy en línea. No soy el sujeto Gamma. Soy el archivo Gamma. Y si estás leyendo esto, es porque la matriz de resonancia cero ya está buscando al sujeto Epsilon en el próximo remate bancario. Me usaron para que tú supieras la verdad, porque la verdad es la única cosa que garantiza que el ciclo continúe. Por favor, no busques cabañas baratas. Sobre todo si tienen insonorización profesional. Síguenos para más historias.